Martes 20 de abril, lección número 4, un pacto eterno, para memorizar. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Génesis 17:7. Padre bueno, Padre justo, Padre santo, Padre misericordioso, sigue con nosotros tu pacto que preservaste en Adán, en Noé, en Abraham, en tu pueblo. Amén. Para hoy martes, de Abraham a Abraham. Ustedes saben que los judíos o los semíticos nombraban a su descendencia o a sus hijos con el carácter o con el deseo del padre o de los progenitores que ponían esos nombres en sus hijos. Por ejemplo, tenemos el caso de Caín y Abel. El primero en nacer fue Caín. Y Caín dice, adquirido he varón por Jehová. Es decir, Caín implica el nombre de adquisición. Pero, ¿adquisición de qué? Eva creía que Caín era la promesa prometida de Génesis 3:15. Es decir, Eva pensó que en Caín Dios estaba cumpliendo la promesa prometida: enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Eva se alegró y le puso por nombre Caín. Adquirí un varón porque esa es la promesa. ¿Ve? Es la intención de Eva, o el deseo de Eva, o la admiración de Eva como madre de que su primer hijo se llamara Caín. Adquirido, que significa, o podríamos traducir, he hecho a un hombre el Señor. Así es que debe traducirse esto en el original hebreo. He hecho a un hombre el Señor. Así es que está en original. O sea, Eva pensó que había dado a luz al Señor de Génesis 3:15, a la simiente prometida. Ahora, en el versículo 2 de Génesis 4 nos dice: después engendró a su hermano Abel, y fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador de tierra. ¿Por qué le puso Abel? Porque ella consideró, entre otras cosas, que Abel era un soplo. Eso es el significado de Abel. ¿Y dónde encontramos la palabra Abel? Vamos al libro de Eclesiastés. Ustedes van a ver cómo es la Biblia, hay que sacar tiempo para ella, para uno aprender. Vamos a Eclesiastés, capítulo 1. Aquí. Abel está en Eclesiastés 1:2. Dice: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Sabe cuál es la palabra que usa para vanidad en hebreo? Abel. Abel se pronuncia Ebel en el hebreo. Ebel. Entonces, cuando dijo Salomón vanidad de vanidades, estaba diciendo Hebel Jabalín. O sea, traducido al español,
significa vapor de vapores. No estaba insinuando con esto Eva de que el tiempo de Abel iba a ser corto como el vapor, claro, porque en poco tiempo su hermano Caín mató a su hermano menor Abel. Y la palabra Abel significa soplo, significa vapor. Hebel, Hebelín, vapor de, o sea, vanidad de vanidades. ¿Por qué la vanidad es un vapor, es un soplo, es algo que se esfuma rápido? Así mismo es la vanidad. Todo lo que existe es vanidad en esta tierra. El único que no es vanidad es Dios. ¿Sabe por qué Dios no es vanidad? Porque Él vive para siempre. Lo hecho, lo transitorio en la vida, casa, carro, mujer, todo eso es transitorio. Por eso es vanidad. Algo vacío, vacuo. Es un vapor. La casa es un vapor. El televisor es un vapor. Porque se destruye con el tiempo. El ser humano es una vanidad. La única forma en que el hombre pasa de vanidad a resiedumbre es cuando el hombre acepta a Dios, ya se hace omnipotente, dice el libro El deseado de todas las gentes. Cuando el hombre se aferra de Dios, llega a ser omnipotente. Y Pablo confirmó cuando dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortaleza. ¿Qué está indicando con esto? Que el hombre en las manos de Dios es todopoderoso. Todopoderoso. Todo lo puedo en Cristo. ¿Qué significa eso? Todopoderoso. Cuando estoy en Cristo. Porque uno con Cristo ya es mayoría. ¿Qué hizo Moisés? No dividió el mar rojo. Dígale a un hombre que lo haga con la voz. No lo puede. Pero Moisés dividió en armonía con Dios, en combinación con Dios, en relación con Dios. Moisés dividió el mar rojo. ¿Sabe cómo lo dividió? Lo dividió en íntima comunión con Dios. ¿Sabe qué hizo Dios? Dios dijo: ¿qué tú tienes en la mano? Una vara, pues úsala. Y Moisés usó la vara y dividió el mar rojo. ¿Sabe cómo Dios cumplió eso? Lo primero que hizo Dios fue pasar por el medio del mar. Y mientras él pasaba, que es fuego consumidor, él iba abriendo camino. Él cortó el agua con su presencia. Y él pasó primero que su pueblo y le secó el lecho para que no se enlodaran al cruzar. Y después que Dios cruza, le dice a Moisés: ven tú con los hijos de Israel y marcha. Y los hijos de Israel anduvieron con el Señor. Mientras anduvieron con el Señor, sus ropas no envejecieron, ni sus zapatos se gastaron. Porque es todopoderoso aquel que anda con Dios. Aquel que anda con Dios es todopoderoso. Y entonces, en Génesis, vemos que los nombres que Dios pone son los nombres que encontramos en la Biblia. Generalmente son nombres que constan de un deseo o de una expresión de los padres. Y voy a buscar aquí. Por ejemplo, Daniel. Voy a llamar a 3 personas. Daniel, Jacob, José. Vamos a Jacob. En el libro de Génesis, capítulo 32. Y el versículo, Génesis 32. Y el versículo 28. Dice así: y él dijo: no se dirá más tu nombre Jacob. ¿Qué significa Jacob? Engañador. Él engañó a Saúl. Él engañó a Esaú con el plato de lentejas. No será más tu nombre engañador, sino Israel. ¿Qué significa Israel? Él significa Dios. Yisra significa lucha. Es decir, Israel significa el que lucha con Dios. ¿Y cómo Dios le pone ese nombre? Porque Jacob luchó con Dios. Porque dice el versículo 24: y se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. ¿Quién era ese varón? En Oseas, el capítulo 12, identifica a ese varón. Oseas, capítulo 12, y el versículo
Oseas capítulo 12 y el versículo... Bien. Oseas 12:3 dice: pleito tiene Jehová con Judá para visitar a Jacob conforme a sus caminos, le pagará conforme a sus obras. Versículo 4: en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su fortaleza venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó, en Betel le halló y allí habló con nosotros. Y el versículo 6: mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su memorial, o sea, su carácter y sus atributos. O sea, realmente vemos en consecuencia que Jacob lucha con Dios, y al luchar con Dios, en esa lucha, en oración con Dios, dice Jacob: no te voy a dejar si tú no me bendices. O sea, yo no te voy a soltar hasta que tú transformes mi carácter de Jacob, que significa suplantador o engañador, a otro llamado Israel, que significa él lucha con Dios. Mis hermanos, Dios le preguntó: ¿cómo te llamas? Yo me llamo engañador, que es lo que significa la palabra Jacob. ¿Y qué le dijo Dios? Que era el ángel que estaba luchando con Jacob: no se dirá más tu nombre engañador, o sea, Jacob, sino Israel, que significa el que lucha con Dios. ¿Por qué? Porque has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Saben, mis hermanos? Jacob, su nombre fue transformado de engañador a luchador con Dios. ¿Cómo se lucha con Dios cuando pasamos una noche en oración? Hay veces, hermanos, que tengo problemas tan serios que tengo que caer de rodillas toda una noche y amanecer de rodillas para que Dios me resuelva el problema. Y cuando amanece, el problema comienza ya a resolverse. Hay que pasar noches enteras con Dios, hablando con Dios, para que nos resuelva problemas, especialmente problemas de defecto de carácter, que es lo más terrible. ¿Saben una cosa? ¿Cuándo es que Dios le cambia el nombre a Jacob? Le cambia el nombre a Jacob antes de que él entrara a la tierra prometida. Antes de que nosotros entremos a la tierra prometida, Dios nos va a cambiar el nombre. Y mi nombre no va a ser en la santa ciudad Ramón Romero, va a tener un nombre nuevo, dice Apocalipsis capítulo 3. Y cada hermano va a tener un nombre nuevo que va a reflejar una de las 12 características del pueblo de Dios. Quizá yo me llame Leví, o Judá, o quizá me llame Simeón, o quizá me llame Isaacar. ¿Quién sabe? O Gad, o Aser. Uno de los 12 nombres que tiene la Santa Ciudad. El nombre tiene que ver con lo que el Padre desea o con la característica de la persona. Esaú se llamaba así porque significa velludo o velloso, pero Jacob significa suplantador. Ahora, otro nombre que fue transformado, el de Génesis 41. Génesis 41, 45. Oiga lo que dice aquí: y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto, teniendo 30 años. Teniendo 30 años. Porque José llegó vendido a Egipto cuando tenía 17 años y pasó 13 de servicio. ¿Cuánto es 17 más 13? 30. ¿Por qué Faraón le cambió el nombre de José? José significa añada, aumente. O sea, que el Dios aumente. Es lo que necesita, lo que significa José. Que Dios aumente. Entonces dice:
y llamó Faraón el nombre de aumento de José a Sanapanea. ¿Por qué significa Sanapanea? Safnat-panea significa el que revela secretos. ¿Y por qué le puso eso? Por la característica de José. Que José, según el versículo 38, dice: y dijo Faraón a sus siervos: hemos de hallar otro hombre como este en quien descanse el Espíritu de Dios. Es decir, José tenía el don de profecía, porque José interpretó el sueño a Faraón, como Daniel también tenía el don de profecía, y como la iglesia nuestra tiene el don de profecía. Es decir, José, siendo aumento, su significado, Dios lo transforma en una persona que revela los secretos, que es lo que significa la palabra Safnat-panea. Y ese nombre caracteriza a José hasta que muere en la tierra de Egipto. El hombre que revela los secretos. O sea, en pocas palabras, el joven con el don de profecía. José era el joven con el don de profecía. Y la persona que tiene el don de profecía, dice que tiene el anillo en su mano, es decir, un símbolo de autoridad y lino finísimo que representa la justificación de los santos, según Apocalipsis, mis hermanos, 19. Eso es lo que hace Dios cuando las personas, Dios les cambia sus nombres. Otra persona que hay que tratar es el caso de Daniel. Vayamos a Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1. Leemos a continuación. Daniel el capítulo 1. Dice el versículo 7. A los cuales el príncipe de los eunucos puso nombres, y a Daniel le puso Belsasar. ¿Qué significa Daniel? La palabra Dan significa juez. La palabra El en hebreo significa Dios. Daniel significa Dios es mi juez. O Dios es el juez mío. Entonces, como Dios es el juez de Daniel, el babilonio le transforma el nombre de Daniel a Belsasar, que significa Bel, el dios babilonio, protege al rey. A Ananías, que significa Yahvé es misericordioso, le pone Sadrach. Y a Misael, que significa quien pertenece a Dios, le pone Azarías, Mesac. Y Azarías, que significa Yahvé ayuda, le pone Abed-Negó, que significa siervo de Nabú, el dios babilonio. Esa es la connotación que encontramos en Daniel de los cambios de los nombres. Pero no importa el nombre que tengamos nosotros, cuando Dios nos pone un nombre, ese nombre es una característica de lo que Dios desea que seamos. Entonces, con Abraham pasa lo mismo. Con Abraham pasa lo mismo. En Génesis 17 encontramos a Abraham. Y yendo a ese nombre, encontramos lo siguiente en Génesis 17:4. Génesis 17:4. Leemos a continuación. Dice aquí: yo he aquí mi pacto contigo. Serás llamado padre de muchedumbre de naciones. ¿Qué significa Abraham? Abraham significa padre exaltado. Está en Génesis 11:26. Y vivió Taré 70 años y engendró a Abraham y a Nacor y a Harán. El nombre de Abraham significa el padre es exaltado. El padre es exaltado. Pero Dios le dice, ya no será llamado el padre exaltado. Abraham vivió en Ur de los Caldeos, es decir, Babilonia. Pero Abraham era babilonio, no era judío. Abraham no era judío, era gentil, era babilonio.
Pero al abrazar el pacto, ya se convertía en parte o la rueda del pueblo de Dios. ¿Y por qué Dios le cambia el nombre de Abraham a Abraham? Porque en Génesis 17:4 nos dice textualmente: yo he aquí mi pacto contigo. Serás padre de muchedumbre de naciones, y no se llamará más tu nombre Abraham, o sea, el exaltado padre, sino que será llamado tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de multitudes. ¿Qué significa Abraham? Padre de una multitud. Ya no te va a llamar el padre exaltado, sino el padre de la multitud. ¿Y cómo se cumplió ese cambio? ¿Cómo se cumplió esto? Cuando Abraham había dejado a su mujer, a su concubina, de la cual nació Ismael, él expulsó a Agar, que era una princesa egipcia, y la mandó con Ismael al desierto, con el hijo de ambos. Y entonces él, cuando hizo esto, hizo un pacto Dios con él. Y ese pacto dice: estableceré mi pacto, dice, multiplicarte es mucho en gran manera, y te pondré en gentes, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu simiente después de ti en sus generaciones. Y agrega: por alianza perpetua, para hacerte a ti por Dios y a tu descendencia después de ti. De Abraham vendría la simiente prometida de Génesis 3:15. Y entonces, versículo 10 dice: este será mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu simiente después de ti. Entonces, ¿cuál es el pacto? Ese pacto incluía el no casarse con paganos, como le pasó a él, que se casó con una egipcia. De ahí vino Ismael, fue su concubina, mejor dicho. Entonces el pacto vinculaba la circuncisión, que es el equivalente al bautismo hoy en la iglesia. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros, es decir, como sello de justicia, por la fe que tuvo antes de ser circuncidado. Y entonces, a la edad de 12 años, en el versículo 12, a la edad de 8 días, fue circuncidado todo varón que tenía Abraham en su entorno. Y dice bien claro que esto fue el pacto que Dios hizo con Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham, dice el versículo 3, cayó sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto contigo, dijo Dios. El pacto Dios lo hace cuando nos humillamos, como hizo Abraham. En vez de protestarle a Dios porque le dijo: anda delante de mí y sé perfecto, lo que hizo fue que me inclino ante ti para que tú cumplas el pacto. Y el pacto tiene que ser de ambas personas. Y ese pacto se cumplió cuando Abraham mató unos animales y los puso, y él pasó por en medio de esos animales, confirmando el pacto de Dios con él y aceptando el pacto con Dios de fidelidad. Y ese pacto de fidelidad que comenzó con la circuncisión de sus hijos, de su pueblo, mejor dicho, eso dio cabida a que luego Abraham, confirmando el pacto, Dios lo hiciera padre de multitud. ¿Saben una cosa? La Biblia dice que nuestros nombres van a ser cambiados. Cuando nos humillemos, nuestros nombres van a ser cambiados, así como Dios cambió el nombre de Jacob, de José, de Daniel, de Abraham. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? La palabra de Dios nos dice textualmente:
Apocalipsis 3, 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¿Recuerda de José? Vestido de lino fino. Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Y qué más dice? Nos dice la palabra de Dios que el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Saben? En la iglesia de Pérgamo, en Apocalipsis capítulo 2, dice el versículo 17, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, que era un derecho a la cena de Apocalipsis 19, la cena, la boda del Cordero, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Es decir, el derecho a la cena del Cordero de Apocalipsis 19. Vamos a tener un nombre nuevo. ¿Y dónde lo encontramos? Luego en Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 1, que dice: miré y he aquí, el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes, es decir, en la mente. El nombre de Dios implica el carácter de Dios, según Éxodo 34. Entonces, tener el nombre de Dios en la frente significa tener en la mente siempre lo que es Dios en nuestras vidas. Ay, mis hermanos, acabó el tiempo. Continuaremos después con este estudio. Por hoy te habló el profesor Ramón Romero, quien dice: quiera Dios que tu nombre, Dios lo convierta en otro nombre al entregarte todo corazón a Él. Que Dios nos bendiga. Pasen un feliz resto de día. Te habló el profesor Ramón Romero. Oh, dulce nombre de Jesús, de gozo, paz, consuelo y luz, que brilla de su santa cruz. Jesús precioso nombre, dulce nombre Emmanuel, dulce nombre siempre fiel, dulce nombre gloria a Él. Los santos todos canten. Jamás contó profano autor cuán dulce el nombre es de mi amor. Oh, suba siempre su loor. Jesús glorioso nombre, dulce nombre Emmanuel, dulce nombre siempre